Hola niños, aquí estoy de nuevo tratando de grabar una explicación para ustedes acerca del proyecto que vamos a trabajar este mes. Antes que nada quiero agradecerles el hecho de que han tenido un gran compromiso con la materia, han trabajado bastante bien desde sus casas, sé que no es algo sencillo y también es muy gratificante el hecho de que muchos de ustedes están apoyando a compañeros que no tienen acceso al aula virtual o que no tienen acceso a internet para obtener los trabajos. El proyecto que vamos a ver en este mes es todo por escrito. Se trata acerca de documentos legales y administrativos y la información de este video se encuentra en las páginas que aquí les anoté. El proyecto que vamos a trabajar es del ámbito de participación social y el aprendizaje esperado es analizar documentos legales y administrativos. Nuestro propósito general, que es la meta que tenemos, es que ustedes conozcan y analicen diversos documentos para saber cuáles son los datos que incluyen, en qué situaciones pueden utilizarlos y evidentemente con qué propósito. En nuestra vida diaria hacemos transacciones o movimientos de dinero que muchas veces se hacen con gente de confianza o que conocemos. Tú vas y le pides prestado 5 o 10 pesos a un compañero. Sin embargo, también hay transacciones que se hacen con gente que no conocemos. La del banco, la del Cinépolis, la del Oxxo, la de la tienda. Ahí es cuando entran en uso los diversos documentos legales y administrativos. Los documentos legales son aquellos que nos ayudan a identificarnos como personas, nuestras credenciales, CURP, acta de nacimiento, etc. Los documentos administrativos son aquellos recibos o muestras físicas de la transacción que realizamos o del servicio que estamos obteniendo. Ya en definición concreta, podemos decir que son aquellos documentos que sirven como evidencia o testimonio material de un hecho o de una transacción, de un movimiento del servicio que acabamos de adquirir, ya sea que fuimos al Oxxo, al cine, al banco, pagamos nuestra luz, el agua, etc. Su función es dar claridad acerca de los derechos y las obligaciones entre los involucrados en un trámite. Si tú haces una compra y pagas el monto completo, el recibo que te dan dice exactamente eso, que tú ya pagaste completo. Pero si haces un abono, el papelito que te van a dar va a decir el monto completo, cuánto abonaste, cuánto debes, etc. Este tipo de documentos son muy comunes, entonces es importante que entiendan cómo se deben de leer y que estén familiarizados con ellos. ¿Dónde los usan? En diversas empresas, instituciones, dependencias de gobierno, etc. Siempre nos van a dar un recibo cuando pagamos la luz, el agua, y no tiene que ser siempre un recibo, a veces es un formulario que tenemos que llenar, ¿sí? Cuando tenemos una póliza de garantía, cuando tenemos un contrato o una solicitud para entrar a la universidad o a la preparatoria. Existen datos o elementos comunes que podemos encontrar en varios tipos de documentos administrativos. Sin ningún orden de importancia tenemos que la mayoría presenta datos generales como el lugar y la fecha del servicio o la vigencia del documento. Tu recibo de la luz viene bimestral o mensual, nuestros pasaportes duran un año, nuestras licencias pueden durar mínimo un año a 5 años, entonces hay que tener eso en cuenta. Los datos personales siempre van a estar presentes en este tipo de documentos. Así es como hacemos que un documento que puede ser un formato para muchos sea algo solo para ti. De igual manera, como título, casi siempre tienen el tipo de documento que se está elaborando. Como cuarto elemento es muy común encontrar cuál es el monto a pagar, el monto abonado, la deuda que se tiene, el periodo de tiempo al que corresponde. Entonces siempre vamos a encontrar por lo general un numerillo por ahí. Como autentificación del documento, si es entre dos personas se utilizan las firmas y si es con una dependencia, muchas veces ya viene con un sello o código fiscal, ¿va? Por último, podemos encontrar otros datos como cláusulas o condiciones del servicio. En las películas los pasan mucho como la letra chiquita, ¿no? Entre líneas, que son esos datitos que se les pasa al protagonista y que pues ahí les arruinan un poco la vida. De manera bien específica, en la página 190 de su libro viene la estructura de un contrato. El contrato es algo que ustedes van a utilizar mucho y es bueno que identifiquen algunos de sus elementos.
Estos son 4 y ahorita van a ver rápido un ejemplo. Tenemos la apertura, las declaraciones, cláusulas y las firmas del contrato. Esto es muy básico, pero es los elementos simples y sencillos que deben de incluir sí o sí. Por ejemplo, aquí tenemos contrato de compraventa en general. Viene el título con el tipo de documento. Tenemos datos específicos como el lugar y la fecha, espacio para los nombres de aquellos que están participando del contrato y las cláusulas, que son todos los detalles que se tienen que tener en cuenta en el servicio que se está ofreciendo o que se está contratando. Ahí hay que especificar exactamente qué se va a pagar, cuánto se va a pagar, en qué periodo se va a pagar y cuáles son las disposiciones a las que ambas personas se comprometen. Y por último viene la validez, que serían las firmas, que son elementos que les enseñé en los datos generales. En cuanto al tipo de lenguaje, hay 3 características en este tipo de documentos. Primero que nada, utilizan un léxico o palabras o vocabularios muy técnicos o especializados. Son aquellos que encuentras en la Constitución cuando hablan de normas o de leyes, los que utilizan los políticos para hacer campaña. Como ya les mencioné, el lenguaje que utilizan es complejo y hay que ser bien específicos con lo que se dice y lo que se escribe en un documento administrativo. Entonces, por lo general tenemos verbos en futuro, subjuntivo, indicativo e imperativo. Dirían, maestra, ¿what? ¿Verbo qué? ¿Me explica, por favor? A continuación van a encontrar una lista con unos ejemplos de frases que encuentran en documentos administrativos con estos tipos de conjugaciones. En futuro tendríamos una oración como: este documento no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras, ¿no? Como si le hubieras ahí cambiado la fecha de tu nacimiento. En indicativo, nuestros verbos serían como: hago constar que el siguiente contrato es válido por un tiempo. Es algo que me está diciendo algo que es conocido por ambas partes. El subjuntivo, la técnica para identificarlo sería que casi siempre viene con la palabra que más un verbo. En caso de que alguno de las personas sufra un accidente, el siguiente contrato abarca los gastos médicos. Y por último, el imperativo, que es el clásico porque soy tu madre y te aviento la chancla si no haces la tarea. El imperativo: páguese este cheque a la orden tal, cóbrese en caso de, entonces, órdenes. Como tercer característica tenemos que en el lenguaje de los documentos administrativos se señalan obligaciones y condiciones. Una obligación es un compromiso. Por ejemplo, el comprador se compromete a pagar en caso de bla, bla, bla. Y condiciones: sí, entonces no. Si no pagas, entonces te corto el servicio. Como último elemento tenemos la tipografía, que saben que es el tipo de letra. Como tiene tantos elementos importantes, se utiliza para destacarlos. Por lo general se utilizan negritas, mayúsculas, números romanos, viñetas, etc. Por último, en los párrafos se delimitan con títulos y subtítulos que son claros y presentan las diferentes cláusulas o condiciones de las que se van a tratar en los documentos. Y con eso terminamos. Por último, les tengo un clásico de la maestra, ¿verdad? Un mapa conceptual acerca del tema que acabamos de ver. Se los puse un poquito más sencillo, ya les puse todo el esqueleto, todo el formato. Nada más es que ustedes completen cada uno de los elementos. Les pido que lo hagan con calma y por calma letra legible, ¿va? Para que sea más fácil de calificar. Cualquier duda que tengan me pueden contactar por medio de la aplicación. Ustedes saben que no estoy todo el tiempo, pero trato de contestar lo más rápido posible. Espero que no se les haya hecho muy aburrida la explicación. Es el intento que hago para que todo este contenido quede un poco más claro. Puedo hacerlo mejor probablemente, pero no me da tanta la habilidad. Les agradezco y espero que estén súper bien. Nos vemos.